Hola, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy y vamos a continuar hablando. Estamos en el capítulo 11, Dios o el ego, ¿ok? En el epígrafe 1, que es los regalos de la paternidad. Hoy sí vamos a terminar los regalos de la paternidad y el párrafo 9, ¿ok? Vamos con el párrafo 9. Y entonces estamos hablando acerca de la semana pasada estuvimos hablando de la importancia que es que nosotros nos abramos al siguiente nivel, porque si bien nosotros ya estamos aquí, ya entendemos que Dios no es malo, ya entendemos que su voluntad es siempre la paz, que lo que desea para nosotros es siempre lo mejor y lo perfecto, que nosotros no sabemos qué es lo que mejor nos conviene. Todavía nos falta, digamos, todavía no tenemos la capacidad de desarrollarnos dentro de este mundo con una confianza absoluta en Dios. Sobre eso hablamos la semana pasada y que ese es el regalo que Dios nos quiere dar a nosotros, que es que estemos en paz. Y no podemos estar nosotros en paz mientras haya cansancio en nuestra mente, mientras nuestra mente esté cansada. Una mente cansada o una mente enferma es aquella mente que tiene tensión. La mente sana es la que descansa, la que fluye, la que permite que todo sea como es. Una mente enferma es la que se tensa por absolutamente todo, tratando de cambiar, tratando de alcanzar, tratando de cambiar a otras personas. Eso es una mente enferma. Nosotros acá en un curso de milagros, cuando estamos hablando de enfermedad y de curación, la enfermedad significa separación con Dios. Es una mente que se siente abandonada, ¿sí? O sea, yo como Leslie, si yo me experimento en este mundo en una búsqueda constante, tratando de resolver, tratando de hacer, tratando de no hacer, de que los otros no hagan, entonces eso es, ¿por qué? Porque me siento separada. No tengo el entendimiento ni la claridad de que vivo en Dios, de que habito en la mente de Dios y de que no hay nada que temer. La mente enferma teme. ¿Qué es? Si la enfermedad es separación, ¿qué es curación? Es la unión de las voluntades, que es el tema con el que estamos tratando hoy, que es la voluntad de Dios y la tuya son una sola. Los dos tenemos la misma voluntad. Por el sistema y la manera en que hemos sido programados, se nos ha dado, digamos, la idea de que el Padre tiene una voluntad, de que Dios tiene una voluntad y que no tiene nada que ver con la mía o que existe esa posibilidad de que Dios y yo tengamos diferentes voluntades. La palabra voluntad dentro de un curso de milagros significa deseo. Entonces parece ser que Dios tiene otros deseos para mí que no son los que yo quiero para mí. Pero cuando nosotros estamos y entramos en este conocimiento, vamos aprendiendo lo que verdaderamente Dios es y lo que Él desea para nosotros. Sobre eso hemos estado hablando de los regalos de la paternidad y es que Él quiere darnos los regalos que nos pertenecen. Y uno de los regalos que nos pertenecen es tu paz. Tu paz te pertenece y es el deseo de Dios que su hijo descanse, que su hijo sepa que tiene asistencia, que su hijo sepa de que hay una razón de ser para todo lo que está sucediendo, de que no estoy sola y siempre estoy acompañada dentro del proceso que estemos desenvolviéndonos acá como sea. Entonces, la semana pasada hablamos de esa voluntad y de que nuestra mente, toda nuestra mente comprenda nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo se abra a poder entender que Dios me ama y que no está teniendo un plan maléfico para mí por lo que hice, sino que me ama plenamente. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, que ya nos vamos a preparar para la clase siguiente o para el tema siguiente, que es la invitación a curar, tomando en cuenta que base de la clase de hoy, enfermedad igual separación, curación igual unión. Una mente enferma
dentro de este mundo es la mente que siente que no tiene ayuda, que está sola y que tiene que resolver sola. ¿A dónde te lleva esa conclusión? A mantenerte tenso. Entonces, la mente que está sana o la mente sana es aquella que reconoce la unión con Dios, que reconoce que sigue siendo uno con el Padre, que reconoce que no es huérfana y que tiene un Padre que se hace cargo de nosotros. Hablábamos también acerca de el deseo de Dios de ser tu Padre, de encargarse de todo, hasta dentro de este mundo. Él quiere encargarse de ti porque es tu Padre. Y nosotros, el único deseo que profundamente tenemos es ese, que Él se encargue de nuestra seguridad, de nuestra paz, de nuestro confort, de nuestra alimentación, de nuestros pagos. Hay un deseo de nosotros seguir siendo unos niños que tenemos un papá que nos provee. Y ese es el deseo que Dios tiene para nosotros, proveernos y que entremos en estado de gracia. Pero a ese nivel nosotros todavía no hemos llegado, que significa una confianza absoluta en Dios. Confío absolutamente en Dios, en lo que está sucediendo, en cómo se está desenvolviendo todo y sé que todo forma parte de un plan. Ahora vamos a iniciar leyendo desde el párrafo 9, en donde nos dice el maestro, la proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti. La proyección es todo lo que nosotros vemos afuera, cómo se desenvuelve el mundo. Lo que primero está la proyección y después está la percepción. Se proyecta un mundo y yo me doy cuenta de ese mundo a través de mi percepción, de mis cinco sentidos, entonces yo veo un mundo afuera. Hay muchas cosas sucediendo afuera y el hecho de que estén pasando afuera, dice el maestro, da la sensación de que la voluntad de Dios es algo externo a mí. O sea, que lo que va pasando afuera no tiene nada que ver conmigo. Cuando nació de la mente, del estado mental que me está guiando. Entonces dice el maestro, la proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti y por lo tanto que no es tu voluntad, o sea, tu deseo. De acuerdo con esta interpretación, parece que fuese posible que la voluntad de Dios y la tuya estuviesen en conflicto. Parece ser que el deseo de Dios y el tuyo son dos deseos distintos. Tú deseas una cosa y Dios desea otra. Y esto tiene que ver porque siempre llega a un punto en este desarrollo de comprensión en el que nos vamos dando cuenta de que Dios es la vida, cómo se va desenvolviendo la vida. Todo eso es Dios. Entonces, cuando yo entiendo que es Dios y que vivo en Dios y que no tengo nada que temer, yo puedo aceptar las situaciones como vienen, porque entiendo que soy amada y que quien tiene el control de todo lo que sucede es Dios. Pero cuando yo creo que soy un ente separado y que la vida está allá y yo estoy aquí, comienzo a temerle a las cosas que suceden en el mundo porque parece ser que hay cosas que suceden que son contrarias a mi deseo, a los deseos que yo tengo. Y dice el maestro, de acuerdo con esta interpretación, parece que fuese posible que la voluntad de Dios y la tuya estuviesen en conflicto. Y esto, pues nosotros llevamos años estudiando acerca de que parece ser que nosotros tenemos muchos deseos. Como humanos, nosotros tenemos muchos deseos, pero como el Hijo de Dios tenemos uno solo, y es ser uno con el Padre. El deseo de nosotros y al que nos estamos refiriendo ahora es a la dependencia absoluta de Dios, a la confianza absoluta de Dios. El deseo de Dios es que confíes en Él. El deseo de Dios es hacerse cargo de tu vida, de tu paz, de tu tranquilidad. Y ese también es tu deseo. Ese, digamos, es el deseo en el nivel espiritual.
En el nivel espiritual, el deseo del Hijo y del Padre son uno. Los dos desean ser uno eternamente, estar arropaditos, cuidaditos, abrazados, sostenidos, contenidos. Ese es el deseo. Y acá, cuando yo ya me separo, la mente entra en la enfermedad, que es que soy un ente separado, ese amor o ese cobijo que solamente en Dios lo puedo encontrar, lo comienzo a buscar en mi pareja, lo comienzo a buscar. Yo tengo un deseo de ser completamente amada, pero cuando yo estoy en el nivel de la enfermedad o de la separación, yo ese amor, ese sostén y ese cobijo lo voy a buscar en las personas a mi alrededor, lo voy a buscar en las cosas que tengo y por eso nunca se encuentra. Nosotros lo que estamos haciendo acá es abandonando todos los deseos, renunciando a todos los deseos humanos, que es que me quiera Pedrito, que me quiera Juancito, yo ser especial para este, yo ser especial para el otro, para encaminarnos a un solo amor. Deseo completamente estar en paz y para estar en paz debo darme cuenta de que Dios me ama y de que no hay nada que suceda dentro de este mundo que no esté dentro de su plan. Cuando yo comprendo esto, me doy cuenta que no tengo nada que temer y por lo tanto la mente no entra en tensión, entra en un nivel de observación. Fíjense esto porque a veces nosotros podemos llegar a creer que cuando yo desarrollo mi nivel espiritual, entonces ya no me van a suceder cosas malas, entre comillas. Sí te van a suceder cosas, digamos que no son las más bonitas, pero vas a entrar en un nivel de observar la situación, no de quererla cambiar, no de la búsqueda de que si no es aquí es allá, no de la crítica, de la desesperación. Ya no entras en esos niveles, sino que entras en un nivel de observación, buscando la respuesta del Espíritu Santo y de su santa voz de por qué está sucediendo esto. Ya no me interesa entrar a mí a la escena, a cambiar la escena, a regañar a los integrantes de la escena, no, sino observo. Quiero ver claramente qué es lo que está sucediendo acá y me voy a comenzar a dar cuenta de que no hay deseos conflictivos entre Dios y yo. Cuando yo me doy cuenta de que el deseo de Dios y el mío es lo mismo, me voy a dar cuenta que no tengo nada que temer dentro del mundo. Lo que tengo que hacer es expandir mi mente, aperturar mi visión, entregar mis ojos al Espíritu Santo para poder observar claramente por qué o para qué está sucediendo esto desde la claridad de que Dios desea mi paz perfecta y de que yo deseo estar en paz. Entonces, esa situación que está sucediendo tiene que abonar en alguna perspectiva al objetivo espiritual que Dios tiene para mí y al objetivo espiritual que yo tengo también, que es estar en paz, estar tranquila. Y me voy a dar cuenta de que cuando, aunque yo vea que afuera están pasando cosas que no son totalmente amorosas, hay una manera de ver en la que yo pueda ver la voluntad de Dios o el deseo de Dios y eso significa que voy a ver claramente la demencia del ego, la locura del ego, lo que no tiene sentido, que el ego quisiera que yo pues entrara en tensión y todo esto. Y dice el maestro, Dios pues parece exigirte algo que tú no le quieres dar, privándote así de lo que anhelas. Así es. Y bueno, esto tiene que ver, sigue pues el maestro hablando de esa idea en la que parece ser que el deseo de Dios y el tuyo están en conflicto. Parece ser que, y eso es, ¿por qué? Porque tenemos un libro sagrado que se llama la Biblia, en donde parece ser que el deseo de Dios es que tú cumplas unos mandamientos. Y vos estás teniendo otro tipo de deseos que no tienen nada que ver con cumplir con sus mandamientos y entonces parece ser que hay un conflicto ahí
y que nada que ver. Entonces dice el maestro, ¿cómo iba a ser posible que Dios, eh, que solo desea lo que es tu voluntad, fuese capaz de hacer eso? No tiene ningún sentido que Dios anhele algo para ti que no sea tu paz. Porque hay ideas aquí de que la voluntad de Dios es que a ti te quiten el trabajo, que la voluntad de Dios acá es que alguien fallezca, que la voluntad de Dios, eso no tiene absolutamente nada que ver. Y es la locura del ego. Y dice el maestro, tu voluntad es su vida, así es. Tu deseo es Dios. Tu deseo es estar en Dios. Tu deseo es confiar plenamente en Dios. Tu deseo es ser consciente de que vives en Dios. Y esto es de que aceptas, que es la clase de la anterior, es de acepto lo eterno. Acepto lo invulnerable, acepto la sabiduría perfecta, me abro a aceptar la vida, lo que Dios es. Acordémonos que acá no es la vida, acá es un sueño. Y dice el maestro que Él te ha dado. Ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de Él. Así es. La vida que Dios le da a su Hijo es como Él es. La vida de la que estamos hablando acá no tiene nada que ver con esta vida temporal dentro de la forma del cuerpo. La vida que Dios le otorga a su Hijo tiene una condición y es que es eterna. Para ser vida tiene que ser eterna. Si no es eterna, no podés asignarle el concepto de vida. La vida que Dios da lleva una condición que es eterna. Sobre esa vida es de la que estamos hablando acá. El deseo de Él es que tú aceptes esta eternidad que es la vida de Dios. Ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de Él. Dormir no es estar muerto. Lo que Él creó puede dormir, pero no puede morir. Así es. Es hermoso porque lo que estamos haciendo, si se dan cuenta, es aceptar una parte de nosotros que no se toca, que no se ve, que no es perceptible dentro de los niveles de la forma. Es aceptar lo abstracto, es aceptar lo extremadamente sutil, es aceptar una belleza infinita, esa eternidad que el Padre nos quiere otorgar y que nos dice, lo que yo doy no puede morir. Y yo te he dado a ti, o sea, lo que tú eres no puede morir. Ahora, sí puede dormir. ¿Y qué quiere decir eso? Que sí puede soñar con sueños de terror, sí puede tener pesadillas, sí puede entrar en alucinaciones, puede entrar en la locura del ego, pero jamás va a poder morir. La inmortalidad es el deseo de Dios para ti. Dice, la inmortalidad es su voluntad. Y también la inmortalidad es tu voluntad. Y dice el maestro para su hijo y la voluntad de su hijo para sí. El Hijo de Dios no puede disponer la muerte para sí mismo porque tu Padre es vida. Y ahí es donde viene el tema de la dependencia absoluta de Dios. Cuando yo dependo absolutamente de Dios, sé lo que Él es y acepto ese linaje. Aceptar a Dios es aceptar su creación, es aceptar que yo formo parte de su creación y aceptar que formo parte de un linaje que tiene como sello, para empezar, la eternidad, la totalidad, la sabiduría, la inmortalidad, la invulnerabilidad. Y dice el maestro, el Hijo de Dios no puede disponer la muerte para sí mismo porque su Padre es vida y su Hijo es como Él. Eso es lo que debemos entender, que seguimos siendo tal como Dios nos creó. Y dice Gaby, es aceptar la muerte de este cuerpo sin tanto drama también. ¿Por qué? Porque no soy el cuerpo. Yo no puedo, recordemos que cuando nosotros estamos hablando de inmortalidad,
estamos hablando de un nivel que está más allá del cuerpo. No estamos hablando de Gaby con cuerpo porque eso no tendría ningún sentido, porque sabemos que dentro de este sueño nuestros cuerpos tienen su fecha de caducidad, tienen su fecha para desaparecer. Y cuando yo soy consciente de que hay una parte eterna en mí, invulnerable, que nunca muere, entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? En el momento en el que él iba directo hacia la cruz, como que se agarró de esa parte eterna. Y es como que decís vos o te abocás a esa parte eterna, entonces puede pasar lo que sea dentro de la forma. Puede durar lo que tenga que durar el cuerpo. ¿Por qué? Porque eres consciente de que esto es solamente, digamos, un aspecto que se ha venido a desenvolver, es algo con lo que has venido a experimentar, pero que no te define a ti. Entonces, le permites que viva lo que tenga que vivir, que se acabe cuando se tenga que acabar y que su tiempo de caducidad sea el tiempo estipulado para lo que veniste a hacer acá. Como dice Gaby, entonces aceptar la vida eterna en el nivel espiritual hace que tu momento de dejar el cuerpo acá o de la muerte dentro de este mundo se viva sin tanto drama. ¿Por qué? Porque soy consciente, siempre estoy siendo consciente de la inmortalidad que Dios le otorgó a su Hijo, de la eternidad que Dios le otorgó a su Hijo, de la plenitud que el Padre le da a su Hijo. Y dice el Maestro, la inmortalidad de su voluntad para su Hijo y la voluntad de su Hijo para sí. El Hijo de Dios no puede disponer de la muerte para sí mismo porque su Padre es vida y su Hijo es como Él. La creación es tu voluntad porque es su voluntad. Y la creación, recordemos, forma parte del nivel espiritual. Acá no existe la creación, sino la fabricación. En el párrafo 10 dice el maestro, no puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad, o sea, ser eterno. Y esto es hermoso porque si nos damos cuenta y hablando acerca de lo que dice Gaby acerca de la muerte, que dentro de este mundo la muerte se vive con un drama tremendo. Aparte de eso, es una amenaza diaria, es una amenaza cotidiana del sistema hacia ti. La felicidad es una mente. Recordemos que la felicidad como concepto dentro de un curso de milagros es extender la paz. La paz es ausencia de necesidades. No tengo ninguna necesidad. Cuando esa paz yo la recorro en el tiempo, hoy estoy en paz, mañana estoy en paz, entonces a eso se le llama felicidad. Alcancé la felicidad porque logré sostener la paz en el tiempo. Si no, se llaman instantes santos. Yo alcanzo la paz, un instante de no juicio, un instante de no necesidad, un instante de plenitud, lo alcanzo, pero regreso a los niveles de la tensión mental. Pero cuando yo voy logrando sostener el nivel de la paz, el nivel de la no necesidad y ya llevo, ay, 2 días tranquila, ya llevo, ahí ya es felicidad. Y dice el maestro que tú no vas a alcanzar la felicidad, sostener tu paz en el tiempo, a menos que no hagas lo que realmente es tu voluntad. Y tu voluntad es ser como Dios es ser amado eternamente, es confiar plenamente. Mientras nosotros no alcancemos o no aceptemos este nivel espiritual eterno, yo no voy a poder experimentarme como Leslie, cuerpo humano en San Salvador, feliz. ¿Por qué? Porque tengo una amenaza que es la muerte, que me amenaza constantemente. La muerte nos amenaza
desde todas las perspectivas, desde las enfermedades. ¿Ya vieron lo del barco ahora con eso del barco y una posible pandemia? ¿Qué te está diciendo? No se trata de la pandemia, no se trata de lo que están en el barco, es el que sigue sos vos, el que sigue para morirse sos vos. Y constantemente a través de la vecinita que se murió, a través del familiar que se murió, es lo que no, nosotros no nos tensionamos tanto por todo esto, sino porque ¿cuándo me va a tocar a mí? Y ahí es donde entra el drama que no se ve y aparentemente son otros temas los que hace que tu mente se tense, pero detrás lo que hay es un pánico profundo a desaparecer dentro de la forma o a morir, como se le llama acá. Entonces, nadie que le tenga miedo todavía al proceso de desprendimiento del cuerpo puede ser feliz porque vive en una amenaza constante, está alerta. El sistema de pensamiento del ego está constantemente amenazándote de que el que sigue sos vos. Si no, pues cuando nos dan unos dolores de cabeza tremendos, vos ya sentís que ya tenés un tumor en la cabeza. Y no solo eso, el otro día me dio un dolor tremendo de cabeza y yo ya sentía que tenía tumor. Me voy donde la señora que hace las pupusas y me dice que tiene un tumor. Entonces, hay todo un sistema que está fríamente calculado para mantenerte en tensión y para que tú no puedas disfrutar, para que tú no puedas sentirte amado, para que tú te sigas sintiendo huérfano dentro del mundo. Por eso es tan importante que nosotros aceptemos que sí, soy un cuerpo, este cuerpo va a desaparecer, pero hay otro nivel, hay un nivel ilimitado, hay un nivel infinito, hay un nivel invulnerable, pero sobre todo hay un nivel inmortal, que no hay manera, que fue lo que Jesús vino a demostrar de cuánto suceda o le hagan al cuerpo dentro de la forma, jamás podrá ser tocado esa parte que Dios creó en ti. Y dice el maestro, no puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad. Y esto no se puede cambiar porque es inmutable. Dios lo determinó así. Determinó que ese iba a ser tu deseo, ser como Él, ser eterno. Entonces eso no se puede cambiar. Es inmutable porque es la voluntad de Dios y la tuya, pues de otro modo su voluntad no podría extenderse. Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Ahí está. Y ya saben, eso tiene que ver con la programación de que nos han hecho creer que hay un Dios que tiene la capacidad de cuando desaparezca tu cuerpo, mandarte al purgatorio, mandarte al infierno, de que hay un Dios que no solo va a esperar a que te desaparezca tu cuerpo para mandarte al infierno, sino que es capaz de mandarte a vivir un infierno aquí, dentro de la forma. Eso es lo que hemos estado estudiando nosotros por años, aprendiendo un nuevo concepto de lo que Dios es, aprendiendo que el amor y el conflicto, el amor y el castigo, el amor y las pruebas no tienen nada que ver una con la otra y que hay un usurpador con respecto al concepto de Dios. Vino el ego y se puso en el trono y se sentó en el trono de Dios. Ahora, ¿es posible esto? ¿Verdaderamente es posible? Dice el maestro que la locura tiene un límite. O sea, llega un punto en el que el ego es insostenible por sí mismo como Dios dentro de tu mente. ¿Qué quiere decir eso? Que va a llegar a un punto en el que todos, hasta el que tú veas más cristiano, más protestante, más católico, va a comenzar a cuestionarse este tema de que Dios castiga, de que Dios manda pruebas, de que la voluntad de Él es morirse. Y dice Gaby, ¿y qué atrevimiento pensar eso de que, ay, sí, es que verdad, y me encanta que lo digas así, porque siento que tú también puedes percibir cuando se está dando un veredicto de Dios de este modo, que es una profunda falta de respeto a ese amor que no tiene ningún sentido. Mi papi ayer me da risa porque mi papi, como es testigo de Jehová, pues él predica mucho la Biblia. Y
Entre plática y plática, él me predica a mí. Yo soy consciente de eso, pero, ay, ayer me decía, y Dios dice, ay, de aquel, oíste esto, ay, de aquel como que ponga una coma, un punto a la palabra del Señor. Y yo le digo, papi, ay, de aquel, o sea, ¿qué lo va a castigar o qué le va a hacer Dios? Y me dice, no, Dios no castiga. ¿Cómo no castiga? Si él mismo me está diciendo, y mira, y en la Biblia dice, ay, de aquel que ponga una coma, un punto a la palabra de, ay, no, Señor. Desde que ya me dice, ay, de aquel, yo digo, Dios santo, es que yo ya siento que Dios está con un gran bate. Atrévete a hacer eso. Entonces, bueno, dice el maestro. Y esto no se puede cambiar porque es inmutable, ¿verdad? Es inmutable porque es la voluntad de Dios y la tuya, pues de otro modo su voluntad no podría extenderse. Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad, que es el tema que vamos a tratar ya la siguiente semana. Enfermedad, si quieren, escriben ahí, es igual a separación, ¿sí? Y al miedo. ¿Cómo vive Leslie la enfermedad? Leslie vive la enfermedad sintiéndose separada de Dios. Ay, no, Les, pero es que Dios está conmigo, Dios no sé qué, Dios el otro. No, pero seamos completamente honestos. ¿Cómo vivís una situación de conflicto tú dentro de este mundo? Tratándola de resolver vos, es porque te sientes huérfano. Démonos cuenta de que hay una sensación de nosotros de soledad. Esa sensación de soledad la tienen todos los humanos. No es que, ay, yo tengo esa sensación de soledad porque mami se fue cuando yo era chiquita. Yo tengo esa sensación de soledad porque no tuve papá. Yo tengo esa sensación de soledad porque falleció uno de mis hijos. No tiene nada que ver con eso. La sensación de soledad, que es por la que el mundo cae en depresión, es una que viene intrínseca a la mente del ego o a la mente de la programación. ¿Por qué? Porque hay una sensación de orfandad, hay una sensación de que no tengo papá. Y yo lo confundo con que mi mami se fue, con que mi papá no estuvo, con que a mí me crió mi abuelita. Entonces confundo todo eso cuando no, esa sensación es mucho más profunda. Entonces, cuando estamos hablando de una mente enferma o la enfermedad es la separación, ya en la sensación como humana es una sensación profunda, profunda de que yo no tengo ayuda, de que yo estoy sola acá y de que yo tengo que suplicarle a Dios que me vuelva a ver, porque ando ocupado comprándole el carro último modelo al millonario, dándole, anda bien ocupado Dios y se ha olvidado de mí. Entonces, yo debo ser consciente de esa sensación de orfandad que siento y aceptar que estoy en un nivel de enfermedad. ¿A qué me lleva esa sensación de orfandad? A alterarme porque yo tengo que hacer, yo tengo que arreglar, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer el otro. Y ahí me separo completamente de la frecuencia de Dios. Recordemos que la frecuencia de Dios es el descanso, es la confianza. Por lo tanto, si la enfermedad es separación y es la sensación de orfandad en el humano, ¿cuál es la curación? La curación es la unión. Es cuando el padre recoge a su hijo, digamos, que nunca lo ha desechado, pero es ese momento en el que soy una con Dios, en el que me siento amada, en el que sé que no hay nada que temer, en el que sé que no estoy a cargo de nada, pero quien está a cargo me ama profundamente. Cuando yo me estoy comenzando a sentir amada, entonces esa es la unión, ¿ok? Que es la mente sana. El miedo y la enfermedad son lo mismo, dice el maestro. Todo síntoma de enfermedad hay que ser consciente de cómo tú estás viviendo esta experiencia humana. ¿La estás viviendo en orfandad? O sea, está dándole duro vos a la vida, porque si no, te quedas atrás, porque no lo logras, porque esto, porque el otro, o estás tranquilo, estás en paz, no corres. Entonces, dice el maestro, todo síntoma de enfermedad, que es que usted anda corriendo, tratando de resolver y de miedo, emana de ella, porque en la creencia
que hace, porque dice, es la creencia que hace que no quiera saber. Hay una parte de ti que todavía le teme a Dios y que no quiere saber cuál es su voluntad. Todavía no nos interesa tanto el deseo de Dios. Me interesa más mi deseo, me interesan más mis cosas. Todavía no quiero conocer a cabalidad la voluntad de Dios. Al creer, dice el maestro, esto te ocultas en la oscuridad. ¿Qué significa oscuridad en un curso de milagros? Confusión, una mente confusa. No sé qué hacer, me siento aturdido, no veo la solución, negando que la luz, ¿qué es la luz? Claridad. Veo todo con claridad. Veo que esta es la situación perfecta para el propósito espiritual, que es la dependencia absoluta de Dios. ¿Por qué no vemos, me quitaron el trabajo? ¿Por qué? Porque es que el propósito espiritual mío es la dependencia absoluta de Dios. ¡Qué miedo! Es como tirarse a un precipicio, Señor, que esta situación en la que hoy no tengo trabajo sirva para alcanzar mi propósito y que yo pueda ver que dependo completamente de ti, Señor. Entonces, sí, hay una parte de mí que todavía como estoy en el proceso de transición me da miedo, pero voy a usar esta situación en la que mi esposo me dejó quizás para que yo aprenda de que no dependo de su amor, de que no necesito que me vuelva a ver y que ser importante para él porque estoy aprendiendo acerca de mi plenitud. Y así, entonces dice el maestro, se te pide que confíes en el Espíritu Santo, únicamente porque Él habla por ti. Él habla por ti y Él habla por Dios también. Él es la voz que habla por Dios, pero nunca olvides que Dios no dispuso estar solo. Estamos hablando de la sensación del humano de orfandad. La sensación de que me siento solo, me siento cansado, no tengo ayuda. ¿Por qué estás viviendo esto cuando Dios te está diciendo, yo nunca dispuse estar solo? ¿Por qué no me vuelves a ver y me hago cargo yo de todo? Y dice, Él comparte su voluntad contigo, no te la impone, y eso es muy importante. Él la va a compartir, pero tú la tienes que aceptar. Y dice, que recuerda siempre que lo que Dios da, Él lo conserva. O sea, la eternidad, la perfección, la sabiduría, lo infinito, todo lo ha conservado para ti y está esperándote, de modo que nada que Él dé puede contradecirle. Tú que compartes su vida, tú santo Hijo de Dios, que sigue siendo amado, pero que no vuelves a ver a ese nivel de verdad, tú que compartes su vida, tienes que compartirla para poderla conocer. Y vamos al mismo punto de la semana pasada. Yo no puedo ser feliz si no hago feliz. Yo no voy a ver que Dios no me ve a mí con ningún juicio ni crítica cuando yo no esté dispuesta a mirar a mi esposo sin un solo juicio, sin una sola crítica. El nivel de crítica que tú tienes por las personas a tu alrededor es el nivel de crítica que crees que Dios tiene hacia ti. Observa todo esto que no tiene ningún sentido, pues compartir es conocer. Ya sabemos que conocer es tener certeza. Bienaventurado, dice el maestro, tú que estás aprendiendo a oír la voluntad o el deseo de tu Padre. Es conocer la tuya, pues al conocer el deseo de tu Padre, conocerás su deseo también, que es estar completamente en paz. Pues tu voluntad, o sea, tu deseo es ser como Dios es. ¿Cómo es Dios? Que acaba de decir Gaby, es puro amor. ¿Estás dispuesto verdaderamente a ser puro amor? Cuya voluntad es que así, cuya voluntad es que así sea. La voluntad de Dios, el deseo de Dios, es que su hijo, o sea, tu verdadero ser, sea uno y que esté unido a él en su unicidad. ¿Qué va a pasar con Leslie, Gaby, Hilda y Luz? Si saben que vive unida a su creador. No va a pasar absolutamente nada porque ya no va a haber nada que temer. Por eso es por lo que la curación representa el inicio del reconocimiento de que tu voluntad es la suya. Entonces, ¿qué es la curación? Es el reconocimiento de que el Padre y yo tenemos un solo deseo,
que es estar unidos eternamente, vivir en su mente y que Él me dé todo lo que me dio al momento de crearme. Y es estar segura de mi eternidad, de mi verdad y de que sigo siendo amada y de que, por supuesto, acá y donde sea, el Hijo de Dios no tiene nada que temer. Las dejo porque ya se me acabó el tiempo. Un besito, bye bye, nos vemos la próxima semana y terminamos. Bye.